Estamos conversando con Javier Elaje. Él es director jurídico de la Human Rights Foundation. Y Javier, ¿cuál es el rol de la Edad Media en el desarrollo de Occidente? Digo porque se le tiene a la Edad Media como la Edad Oscura, ¿no? Correcto. Gracias, Luis Fiante, por la invitación. Un honor estar en la Universidad Francisco Marroquín, algo que siempre disfruto. En efecto, normalmente en el colegio o en una clase básica de historia, se enseña a la Edad Media como la etapa oscura en la evolución de los principales logros de la humanidad, ¿no? De la civilización, la libertad, tanto en todos los ámbitos de la vida privada, tanto para comerciar como para estar libres de prisión arbitraria, para tener la posibilidad de criticar al gobierno. Y la realidad es que la Edad Media no es esa, es mucho más que lo que a veces se reduce. Y es una representación de un continuum que viene desde la antigüedad, de lo positivo de la antigüedad, y que durante la Edad Media sigue evolucionando hacia desembocar luego al Renacimiento y la Ilustración. En términos de etiquetas, por ejemplo, el Renacimiento se llama Renacimiento porque la noción por detrás del Renacimiento es que renace la antigüedad, es decir, antes de que venga la Edad Media, antes de que caiga el Imperio Romano de Occidente, había artes, había derecho romano, había civilización, y luego entramos a una etapa de oscurantismo que recién comienza a perderse con el Renacimiento y que tiene su desemboque en racionalidad y libertad en la Ilustración. Bueno, la realidad es que la Edad Media, tanto en el aspecto comercial, en el aspecto de la economía, como en el aspecto de las libertades políticas del hombre, juega un rol fundamental. Este coloquio al que estamos asistiendo en esta oportunidad se enfoca principalmente en el avance que se produce a lo largo de la Edad Media en el comercio, en las diferentes expresiones normativas que se dan, ya sea en la misma práctica privada de los mercaderes que comienzan a aparecer en el siglo XI y XII hasta el siglo XVI, con la llamada Lex Mercatoria, que va siendo adoptada de alguna manera por las diferentes estructuras de poder, ciudades-estado primero, luego los primeros vestigios de lo que hoy son los estados-nación, ¿no? Eso en el campo comercial, que es un aspecto del ejercicio de la libertad individual. Y en el campo de las libertades políticas, por supuesto, es durante del siglo XIII, XIV, XV y principalmente el siglo XVII, en el que va evolucionando la idea de que el individuo es la unidad principal dentro de una organización societal y que el gobierno se debe al respeto de las libertades de los individuos y no así los individuos a satisfacer al gobierno. Específicamente la carta de Juan Sin Tierra de 1215 es uno de los primeros logros de frenos que se pone el rey frente a los gobernados, digamos, a los ciudadanos, y de ahí viene, en la tradición inglesa principalmente, viene el Bill of Rights ya en el siglo XVII y que termina con John Locke a fines de ese siglo, haciendo por una ya representación más holística en su segundo tratado sobre el gobierno civil de la filosofía de la libertad civil, ¿no? Y Locke habla no solamente de la libertad civil en cuanto a lo político, es decir, el hecho de que el ser humano es la unidad principal del Estado y que el gobierno se debe a cuidar las libertades del individuo, sino también la libertad del individuo de tener propiedad privada, de comerciar, y en la filosofía política ya con Locke, que es tal vez el principal teórico del liberalismo democrático, con Locke adquiere una nueva relevancia, ¿no? estas ideas. Entonces, esa breve descripción demuestra cómo el rol que jugó la Edad Media en la evolución de las ideas, no solamente en la economía, sino también en la libertad individual en todo. Tú trabajas en el tema de derechos humanos y
¿Hay algo que te haya sorprendido en todas estas lecturas en ese campo? Sin duda. La principal cosa que sorprende es que en realidad con el Tratado de Westfalia y eventualmente con la consolidación de los estados-nación a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Americana es de 1776, la última Revolución de América es de mi país natal, de Bolivia, 1825, es decir, a lo largo de estos periodos de pronto el mundo se llena de estructuras últimas y soberanas de poder, ¿no? donde alguien que se arroga el poder del gobierno, ya sea en la figura del presidente o del rey, decide todos los aspectos de la vida privada de las personas. Ya no, si bien estos estados-nación en su mayoría comienzan con un credo liberal, es decir, con un gobierno respetuoso de las libertades fundamentales, la Constitución americana, la misma Constitución francesa, que fueron los modelos de las nuevas naciones que nacieron en Latinoamérica, por ejemplo, todas son constituciones liberales. Si bien nacen con esta impronta liberal, ya llegado al siglo XX, estas libertades se van disolviendo y tienen su mayor expresión en los estados totalitarios del siglo XX, es decir, el fascismo en Europa, el totalitarismo nazi, son expresiones de alguna manera no intencionadas de la consolidación del Estado soberano todopoderoso. ¿Qué es lo negativo de eso? Que es un retroceso a lo que ya había en la Edad Media, que es la posibilidad del comercio entre individuos de distintas nacionalidades con la libertad de participar en todas las facetas de la vida privada, de comerciar, etc. Si bien no había muchas libertades políticas, excepto en Inglaterra y en algunas otras naciones, se tenía sí mucha libertad económica. Esto se corta de alguna manera en el siglo XX y ahora hay un proceso en cuanto a la economía, con leyes modelo de comercio o de arbitraje o tratados de libre comercio, hay un proceso de tratar otra vez de universalizar o transnacionalizar las relaciones comerciales entre individuos y a través del derecho internacional de los derechos humanos a la vez se está tratando en una línea positiva de crear un parámetro legal superior a estados que pueden ser antidemocráticos y que propugne ideas de libertad de expresión, de libertad religiosa y que de alguna manera toman lo positivo del inicio de la Ilustración y de los estados modernos, ¿no? Pues Javier, muchas gracias por compartir esta experiencia y estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.